Celestina, por ejemplo, es una bruja. Es un personaje fascinante que cruza continuamente el terreno de lo sobrenatural. Fíjate que incluso la obra no empieza a llamarse Celestina hasta más tarde, y eso es un título que le concede el propio pueblo, porque era la tragicomedia de Calisto y Melibea. Se llama así, ¿verdad? Pero la Celestina, que es uno de los personajes, es la que agarra el protagonismo y la gente se refiere a la obra con el nombre de esta bruja, ¿no? Y hay cosas muy bonitas que se dicen en esa obra y muy inquietantes también sobre una brujería, hechicería que estaba en la España cotidiana en ese tiempo. Absolutamente. Pero fíjate, he recorrido con Antonio, que tiene grabado algunas imágenes, ha sido bueno, eso es alucinante. Pero es que yo no me acordaba. Sí. Y he visto, estaba Antonio con parte de su equipo viendo este lugar que es tan especial, que yo no lo consideraría un plato de televisión, sería reducirlo mucho. Es un lugar también, un espacio un poco mágico, como un teatro. Y de repente, observando las diferentes cosas, nos miraba esta máscara. En un momento dado nos miraba. Sí. Y yo me he acordado que, ustedes lo saben, porque lo hemos contado alguna vez, es la primera máscara o careta o máscara de teatro. Tampoco se sabe a ciencia cierta para qué se empleaba, pero a diferencia de otros enterramientos y cuestiones, se sabe, Antonio, que por las cuerdas era colocada sobre alguien que hacía un rito, y en el lugar donde se encuentran en Jericó y en unas partes próximas a Jerusalén, había esplanadas delante provocadas por el sentarse de mucha gente durante milenios. Es decir, bueno, fíjate, Antonio, estoy pensando en el teatro. Nosotros en la Cueva del Castillo, y Antonio hizo una película haciendo de Marcelino Sáenz Autuola, el descubridor del arte rupestre, que era español y que murió prácticamente de tristeza porque nadie le creía. Cierto. Pues en el castillo, muy cerca, hay una cueva, Antonio, donde tú iluminas, hablabas de la luz tan importante, y sale como una figura, como un demonio jorobado, y lo veían. Bueno, pues delante está todo aplanado de la gente situándose. El teatro es mágico, desde siempre. Y Antonio me contó una cosa tan brutal, vamos a ver. Hay una decisión que tú tomas, y una decisión que está ligada también a una experiencia humana profundísima y maravillosa, y que te quedaste sorprendido cuando yo te conté de que hay mucha gente que ha vivido esas cosas. Sí. Tú estabas en un proceso tremendo, de irte casi a otro barrio, sinceramente, ¿no? Sí. O sea, un proceso durísimo, hay que vivirlo. Sí, tuve. Bueno, yo, fíjate, te digo, tengo la fortuna de haber superado un ataque al corazón. En muchas ocasiones la gente me pregunta qué es un ataque al corazón. Y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mis propias carnes, hay probablemente miles de ataques al corazón de formas diferentes. Personas que no tienen ni siquiera la posibilidad de decir una palabra, que acaban fulminados. Y hay gente que tiene ataque al corazón y no se dan ni cuenta. Y no se dan ni cuenta. Gente que lo ha pasado durmiendo o que tiene un malestar mientras están en el cine viendo. Me he encontrado un poco mal. Sí. Y luego igual el cardiólogo sabe que eso... Que ha sido un micro... En tu caso lo sabías, Antonio. Tuviste la premonición casi de que estaba ocurriendo eso. Sí, ocurrió... No, yo no sé, ya te lo dije, yo soy un poco escéptico, pero es verdad que ocurrió de una manera muy curiosa, ¿no? Porque yo en la noche anterior estaba en un partido de fútbol. Yo vivía entonces todavía en Londres, en la Casa del Cambio. Y estaba con un amigo viendo un partido de fútbol y mi chica tenía un dolor de cabeza y no tenía una pastilla para mí. Y me dice, voy a ir a Hersham, que es un pueblo que estaba al lado donde vivíamos nosotros, y bueno, se fue por un analgésico, no encontró la farmacéutica y se metió pues en una mega. Y allí lo único que tenían eran unas aspirinas, que creo que son de 500 miligramos. En Inglaterra, aquí en España creo que la máxima son 300. Entonces, bueno, compró eso, y yo compró un poco de agua, un poquito de jamón, lo que fuera. Y cuando fue a pagar la niña que estaba en el cajero, le dice, ¿se le ha caído a usted aquello? Se volvió y eran las aspirinas. Solo se le vienen las aspirinas. Entonces ella recoge que viene a casa y también. Luego la mañana siguiente yo teníamos un gimnasio en la casa, hago mis ejercicios y tal, y ya después de haberme duchado y tal, me estaba preparando un té, que es lo que yo tomo por la mañana, y noto un dolor fainte, o sea, como lejano en ambos brazos. Y como había hecho un poquito de pesas y eso, pensé, pues quizá ya me haya pasado y tal. Sigo con la operación del té y de repente ya me empiezo a sentir mal, empiezo a sentir un sudor frío y me faltaba el aire y una sensación como de, ¿cómo te lo diría? Tú sabes cuando tienes mucho sueño, que no puedes abrir los ojos, que estás a lo mejor con amigos
multiplica eso por 10. La sensación de irse. La sensación de irse. Y lo que te pide el cuerpo es abandonarte y dejarte ir. Porque a mí me empezaron a doler las mandíbulas. Ese fue más que el pecho, fue un dolor profundo en las mandíbulas. Y ya me tumbé en el suelo y traté de no dejar de ir. O sea, yo seguía respirando. Pero mi chica inmediatamente agarró 2 de aquellas aspirinas y me las metió debajo de la lengua y llamó inmediatamente a una ambulancia. Posteriormente en el hospital, cuando ya me hicieron una intervención, pues me pusieron unos stents en las venas y ya el médico le dijo a mi chica, dice, le ha salvado la vida probablemente las 2 aspirinas que usted le metió debajo de la lengua. Las que se habían caído y la niña lo vio. Y eso, bueno, pues la vida a veces depende de un hilo tan fino como eso, ¿no? Ocurrió que esa misma noche, ya en el hospital St. George Hospital en Londres, que fue donde me llevaron, yo estaba en una habitación común, porque fue todo urgencias, estaba separado por unos biombos, unas cortinillas de plástico de otros pacientes que estaban ahí, y bueno, estaba conectado pues, a máquinas, tú sabes, y no podía dormir. Me había llevado a mi chica a la computadora, digo, bueno, pues me entretendré, ¿no? Y apareció una señora mayor que yo no había visto antes, ¿no? Venía vestida con su traje de chaqueta, y miró un poco los cacharros que ahí estaban y tal, viendo las constantes, y se me quedó mirando y me hizo una pregunta muy rara. Me dice, ¿usted cree en la cultura popular? Que en esa circunstancia, ¿verdad? Es raro. La enfermera mayor llega de repente y te pregunta eso. ¿Usted cree en la cultura popular? Y le digo, sí. ¿Por qué? Me dice, ¿por qué cree usted que la gente dice te amo con todo mi corazón? ¿Por qué no dicen te amo con todo mi cerebro? Que sería más lógico, ¿no? Que dónde está el pensamiento, dónde está el alma, se supone, ¿no? O con otro órgano del cuerpo. ¿Por qué con el corazón? Entonces no lo sé. Y dice ella, porque el corazón no es solamente un órgano que manda oxígeno a todo su cuerpo. El corazón, me dijo además esas palabras en inglés, dijo, it's a warehouse of feelings. Es un almacén de sentimientos. ¿Te acuerdas perfectamente? Perfectamente. Es otra de las cosas del misterio buenas. ¿Sí? Sí. El ser humano sabe cuando está pasando algo no ordinario. Es un Tú te quedas ahí. Y usted me dice, va a estar muy triste en las próximas semanas y meses. Y yo, ¿por qué? Porque voy a entrar en depresión. Me dice, no, depresión es una condición médica. No, triste y sensible. Bueno, esa señora se marchó, yo no la había visto antes, no la volví a ver después. Nadie lo ve después. Yo no considero eso una cosa sobrenatural, aunque después tú ya me dijiste, esto suele pasar. Es que lo hemos contado varias veces. La enfermera que viene pero yo pensé que también lo daba ánimos, ¿no? Sí. Y porque ya a la mañana siguiente ya me mandaron a casa y tal. Y efectivamente, durante los 2 o 3 semanas siguientes, de repente yo escucho mucha música. Yo escucho música como el que como. Todos los días necesito un momento para decir, venga, voy a poner y va consciente. No que tiene coche, historias para detrás. No, me gusta escucharla. Y bueno, se me salen algunos lagrimos y si no soy nunca he sido una persona llorona, para nada. O veía un cuadro y entonces, yo me considero un adicto a la belleza, ¿no? Porque todo lo que era bello me hacía llorar. Y en esas condiciones llego a una serie de trabajos que para mí fueron muy significativos, ¿no? Picasso, Dolor y Gloria. Yo recuerdo hacer Dolor y Gloria con Pedro como si me hubieran quitado la pierna. O sea, en un estado no febril, pero muy sensible a todo. Me pasaban cosas, yo sentía que me abandonaba absolutamente. Además lo dije a Pedro, dije una frase muy curiosa, digo, soy un soldado, tú eres el general, dime, y yo te voy a seguir, ¿no? Y Pedro, yo creo que él se dio cuenta del estado en el que él estaba, y entonces trabajamos de una forma distinta, ¿no? Trabajábamos desde un lugar que no se puede escribir en guión, desde las emociones puras y duras que se transmiten cuando tienes a una persona frente a ti. No había otra. Y yo recuerdo un día con Julieta Serrano,
rodando una escena muy, muy concreta, donde, y además a Pedro le gusta mucho llegar al set y recordar los ensayos que hemos hecho antes, y él a veces lee el personaje de la madre, en este caso leyó el personaje de la madre, primero, y después fue a leer el mío para recordarme algunas cosas y alguna historia. Y había una frase que tenía que decir el personaje que era, madre, mucho no haber sido el hijo que yo esperaba, que tú esperabas que yo fuera, eso era, que yo esperaba que tú fueras. Y no podía. Decía, madre, y se callaba. Y yo me quedaba mirando, madre, siento mucho. Y digo, la reacción, lo tengo, lo tengo. Entonces trabajamos así, trabajamos con las emociones y, uh, y salió un trabajo muy bello y muy real, muy natural. Se sentía que me metía realmente en la personalidad de Pedro sin tener la necesidad de imitarlo. Porque él me dijo, tú quieres copiar algunos de mis maniobrismos, algunas de las cosas que yo hago y tal. Y dije, no, vamos a crearlo desde dentro hacia afuera, pues me sentía así. Y yo creo que él también se dio cuenta de eso. Bueno, esto yo no sé si es sobrenatural o no, probablemente, pero fue muy bello, ¿no? Y te das cuenta de que cuando te colocas frente a la muerte, la vida cobra un valor extraordinario. Te das cuenta de la importancia de aprovechar cada segundo. Entonces, después de esa experiencia, todo aquello que no fue, imagínate una piscina llena de muchas cosas, y todas las cosas que realmente no fueron importantes se hundieron. Y quedó mi hija, quedaron mis amigos, y quedó el teatro. Más que el cine. Volví a aquella sensación mágica de estar en el Teatro Cervantes de Málaga con mis padres, viendo a Bódalo, a José María Rodero, a todos aquellos grandes del teatro español, trabajando y sintiendo esa cosa tan bonita que te da el teatro, de estar metidos en una realidad, en una burbuja que se crea allí. Y a mí, tú sabes, una de las cosas que me encantaba ver a la gente mayor actuando, porque digo, son como niños, siguen jugando, porque los niños son los mejores actores del mundo. Los niños, cuando hemos sido niños, hemos jugado, tú te crees que eres el cowboy, estás, ¿verdad? No hay nada que te altere, estás totalmente metido en esa realidad, ¿verdad? El peor enemigo de un actor es, como dicen los americanos, self-conscious, el ser consciente de que estás actuando y de que este es tu lado bueno para la cámara y de que mi voz suena mejor cuando hago esto, entonces estás muerto, ahí es cuando mueres, ¿no? Pero si logras eliminar todas esas cosas, es cuando empieza a salir la verdad. Es una palabra muy bonita ¿no? para el actor, ¿no? Y nunca se termina de aprender. Yo me moriré, espero que dentro de muchos años, pero me moriré sin ser el actor que yo sueño con ser algún día. Seguiré aprendiendo hasta el último segundo. Esa experiencia, luego le contaba yo a Antonio y se quedaba así. Pero no es ninguna mentira ni exageración. Ustedes saben que en este programa hemos contado en experiencias cercanas a la muerte, o en experiencias de tránsito, la presencia de una enfermera que luego nadie localiza, nadie sabe quién es, y que da un mensaje. Pero en este caso Antonio me dijo, pues esa mujer, sea lo que fuere, fue un impulso brutal para de repente esta operación. Y ahora, luego vamos a contar una que da un poco más de miedo, pero ahora Antonio, tú sigues en el teatro, tú te compras un teatro, estás a punto de irte al otro barrio por fortuna y durante muchísimo tiempo, y aquí te esperamos, por supuesto, estás, vamos. Un teatro que sigo pagando a día de hoy. Te metes en la cabeza por parte de un teatro y vienes a Madrid y me cuentas, ojo, que en esta historia hay muchas cosas que tienes que saber que conectan con el misterio también de alguna manera. Sí. Pero es Gypsy. Bueno, Gypsy, por supuesto. Gypsy, uno de los autores, que es el queridísimo Stephen Sondheim, es un hombre muy curioso y misterioso, porque aparte de ser un gran compositor y de dignificar el teatro musical norteamericano, de darle un carácter mucho más teatral, mucho más serio, como de gran altura, muy cercano, en algunos momentos muy cercano incluso a la ópera, al mundo de la ópera, con Sweeney Todd, que es una de sus grandes obras. Era un matemático. Era un matemático. Sí, no mucha gente y compositor. Sí, y además escribía hacía con un seudónimo la página de pasatiempos del New York Times y él
Y después, por ejemplo, cuando yo dirijo Company, que además interpreté, me daba cuenta de que el número 3 está por todas partes. La obra, que no es una obra conceptual, que no tiene un argumento clásico, sino que son como sketches de la vida de un hombre que empieza a recordar momentos de su vida con un grupo de 5 parejas, que son 5 parejas casadas, que son sus amigos, y 3 novias que ha tenido con las que no llegó a nada. Es un hombre que está solo, y que después de una experiencia vital donde no quiere comprometerse, él piensa que en el compromiso pierde más que gana. Entonces va dejando de pasar. Lo que pasa es que llega una edad en la que ya el compromiso es difícil. Y entonces esa soledad, de alguna forma elegida, se convierte en una soledad impuesta y se tiene que enfrentar a eso. Y esa obra tiene esa cabalística por dentro. Siempre son las escenas 3 personajes. 2 amigos que están casados y Bobby. 2 amigos que están casados, Bobby. De pronto en la primera escena se habla, está un personaje discutiendo con su mujer y sí, bueno, me fui lejos de la comisaría de policía, 3 no fumas. Bueno, bebí un poco de vino, 3 botellas. ¿Y entonces cuántas novias tienes? 3. Todo el número 3. Y era matemático, o sea, no parecía una casualidad sencilla. Y yo no, a lo mejor tú me puedes decir que el número 3 puede tener un significado místico. Eso es evidente, te podría contar, ¿verdad? El maestro Enrique te podría contar muchas cosas, pero se habla mucho de eso incluso desde Newton y desde algunos dramaturgos de la antigüedad, de generar como un código, aunque el público no sea consciente. Yo conocía a Sondheim, lo conocí cuando yo estaba haciendo una obra de teatro, un musical, en Broadway, que se llamaba Nine. Él vino a ver a Hal Prince, que era un magnífico productor y director también. Y entonces me dijo una cosa también muy enigmática, porque yo en aquel momento no tenía dirigir teatro. Pero me acuerdo que vino a saludarme después de la función, estuvimos en mi camerino, charlando, no sé qué, y me dijo, iba a salir, y de pronto se vuelve y me dice, por cómo hablas, creo que algún día vas a dirigir teatro. Y le digo, pues, no lo sé, quizá. Y me dice, bueno, pues si diriges una obra mía, busca debajo de las piedras. Y me quedé con aquella cosa metida en la cabeza. Y entonces, cuando empecé a trabajar en Company, a preparar el trabajo, cambié un poquito la estructura. Y me gustó. Y una carta me mandó, me dice, me parece muy bien que leves la edad del personaje, 50 años. Eso me parece que incluso es mejor que tenerlo en 30 y tantos, aprobado, pero la estructura no la cambies. Recuerda lo que te dije, dice, busca debajo de las piedras. Y ahí me puse a buscar debajo de las piedras y efectivamente fui encontrando las respuestas a muchas de las cosas que no se entendían a primera vista. A la semana de estar trabajando, venían los abogados de Sondheim, que tenía ya 93 años. Estaba muy mayor, el COVID estaba por ahí danzando y no quiso meterse en medio para venir a verla. Y nosotros estábamos asustados porque venían los abogados y si las cosas no salen como eso ha cambiado algo, te quitan la obra. Te quitan, sí, tú tienes que firmar los derechos con una serie de parámetros. Me dio libertad total para crearla. Eso sí me dijo, como única condición, no copies ninguna de las versiones anteriores. Tienes que hacer la tuya. Bien, yo hice la mía. Cuando terminé la obra, subí al camerino, estos abogados me dicen, mira, tú no tienes permiso para grabarla en vídeo. Hazlo. Te lo otorgamos porque Sondheim tiene que ver ese trabajo. Al día siguiente falleció. Nunca lo llegó a ver. Y Arturo Díez Moscovich, el director musical, director de la orquesta, amante además también de Stephen Sondheim, como lo soy, seguidor de este programa, mucho, me vino con el teléfono, con lágrimas en los ojos. Y ya ahí se acabó nuestra relación. Pero Stephen Sondheim es el escritor de todas las canciones de Shakespeare. El hombre cabalista, ya solo por eso voy a escuchar con mucha atención cuando vaya al estreno. Sí, hay algunos elementos curiosos, como por ejemplo una vaca. Te vas a encontrar con una vaca. ¿Y cuál es el significado de esa vaca en toda la historia? No te cuento. ¿Por qué has elegido esa historia? Primero porque tiene una música fabulosa. Mucha gente va a pensar que hemos agarrado canciones ya famosas y las hemos metido en la olla. No es así. Lo que pasa es que es música tan potente que muchos cantantes, Frank Sinatra, por ejemplo, Liza Minnelli, Barbara Streisand, los más.
grandes cantantes tiraron de música de esta obra para sus repertorios individuales y lo han cantado como cantantes de música pop y lo han hecho, sí, sí. No hay que desvelar mucho, porque yo espero que la gente... Pero es una historia muy extraña, me recordaba un poco a una madre Meusis. Es una madre... ¿Puedes contar la película? Sí, 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 no. Es la historia de una madre con sus dos hijas. Una madre que en un momento determinado quiso ser una gran estrella, pero se quedó embarazada y perdió esa oportunidad y entonces ella desarrolla en sus hijas lo que no pudo desarrollar en sí misma. Eso le da la oportunidad dramática de convertirse en una madre coraje, de Bertolt Brecht, una luchadora implacable por sus hijas y al mismo tiempo un ser malvado, casi en un rey Lear de Shakespeare, que explota de alguna forma a las hijas para conseguir lo que ella quiere. Entonces es una obra con un primer acto muy Broadway, muy, digamos, luminoso, donde hay mucho baile y una segunda parte increíblemente teatral. Para mí el segundo acto es lo que justifica el haberlo hecho, porque ahí se ven todas las fuerzas, todas las luchas de poder entre madres e hijas, todas las calamidades que puede hacer un actor por conseguir el foco, por no apartarse del escenario, por, ¿sabes? Todo Eso eso. me interesa mucho. El ¿Eso fracaso, lo el has éxito. vivido, Antonio? Es decir, tú decías antes, a mí siempre me ha... Yo recuerdo una película, he mencionado muchas veces, esa película al final es escena de, como era Pactar con el Diablo, ¿no? Que era Keanu Reeves y Al Pacino. Y parece que todo ha sido una pesadilla, un hombre ha caído en los instintos más primarios y en todo esto, se lava el agua y de nuevo vienen dos chicas, más o menos, no voy a contar más, pero vamos, el diablo dice la vanidad, me lo pone tan fácil. Y la vanidad siempre ha sido una fuerza tremenda. Y tú decías antes, querer estar en el foco a toda costa y la autodestrucción que eso puede llevar a cabo. Tú que has conocido a tantas estrellas, yo a veces he pensado, imagínate la vanidad que podemos tener nosotros a este nivel, imagínense lo que es nivel mundial. ¿Qué fluvios hay ahí? Que te puede como un sol destrozar absolutamente. El éxito hay que tratarlo a veces como una enfermedad. Como una enfermedad. Y en esta obra Gypsy, ella, el personaje de Rose, maravillosamente interpretado por Marta Rivera, que hace un trabajo increíble, lo que vemos realmente, y es lo que a mí me interesó de todo esto, es la patología del triunfo. La patología del triunfo. Fíjate que le preguntaba... Mira que decía Wilson Segal hace un poco, decía algo parecido de el ego y el éxito como un elemento terrorífico a veces. Sí, sí, puede serlo, puede serlo. Es una mujer que es imparable, que es capaz de prostituir, y es lo que hace con su hija, por no salirse de los escenarios en un momento determinado. Estamos hablando de una historia real. Gypsy Rose Lee existió. Que mucha gente lo va a conocer en España por este trabajo Sí, que en teatro. Y el otro día en un programa de televisión que estuve aquí en España, alguien me mostró unas imágenes de que Gypsy Rose Lee hizo una película en España. Un papel pequeñito, pero la trajeron de Estados Unidos e hizo un papel, aquí se convirtió en la stripper más famosa de los Estados Unidos. No tanto como stripper, sino que era una mujer muy inteligente y sabía muy bien, tenía labia, sabía hablar muy bien con el público y tal. Pero bueno, la historia está basada en eso. No quieren dejar el foco. Pero fíjate, y en el tiempo que estamos viviendo ahora, concretamente ahora, cuando le preguntaban a Stephen Sondheim, ¿qué es Gypsy? Él siempre ha dicho América, con sus virtudes y con sus defectos. Y es esa patología por el triunfo latinoamericano. Yo he vivido 23 años allí. Interesante. En los pueblos, en las universidades, en los colegios, el triunfo, el ser el mejor, eso es algo, se convierte en muchos momentos en una patología. Puede ser bueno, pero puede ser mal. Yo, por ejemplo, ahora, en la actualidad, y esto yo, tú sabes que yo entrar en política no quiero, pero con las actuaciones, de hecho, de las cosas que dice, digo, Donald Trump, de repente se ve ese discurso de recuperar esa América, nosotros somos los mejores. Eso es una cosa que por una parte, en un pueblo que es muy naif, muy inocente en el fondo, y que buscan eso continuamente y lo buscan sin miedo, además, tiene una parte positiva y después tiene esa
ambas, en el fondo, están en el personaje de Rose, de Madame Rose, que interpreta Marta Rivera en Gypsy. ¿Vas a estar aquí en Madrid? Vamos a estar aquí en el Teatro Apolo, creo que son 13 o 14 semanas. Antonio, hablando de terror, ¿has visto alguna actitud de terror en este aspecto? Es decir, en las estrellas del cine. Esto es impresionante, ¿no? Ese miedo o cuando la fama, esto siempre me llama la atención. Porque la fama llega y la fama se va. Y admitir que se ha ido gente importante, imagino que has visto cosas impresionantes, ¿no? Sí, más que duro o es triste, ¿no? Sobre todo si te ha llegado de sopetón. Eso sufren actores que entran y ¡bum! Y tienen un gran éxito de entrada y de pronto no sabe gestionarlo, ¿no? Gente que ha ido trabajando poco a poco y conquistando espacios poquito a poco y si eres un buen observador viendo cómo la gente sube, baja y cambia y no sé qué, te vas dando un poco cuenta y aprendes de alguna forma u otra a gestionarlo, ¿no? No debe ser fácil tampoco manejarse en esa selva, ¿no? No, Internacional, te quiero decir. no porque es muy competitiva, es muy agresiva. Hollywood es un lugar muy agresivo. Sí, sí, hay que reconocerlo, la gente va por todas y llegan todos los años miles de personas que vienen de todos los países. Por todas, Antonio. Pues ir a por todas significa echar toda la carne del asador, pelearse hasta el final. Que por un papel te matan, vamos, prácticamente. Sí, y a veces eso produce efectos tremendos, porque conocemos a los que han llegado, pero se ha quedado mucha gente en el camino. ¿Has conocido a Actores que nunca tuvieron un papel, como decía en El camino de los ingleses, poetas que nunca escribieron un verso, ¿no? Y eso es muy duro, ¿no? Y terminan algunos mal, en sus mundos. En sus mundos. Claro. Bueno, ha pasado en el cine español también, ¿no? Porno, mil cosas. Ahí, fíjate, da mucha pena, porque sobre todo si llegan muy jóvenes y no tienen todavía una personalidad formada, fuerte, de repente que llegan allí con ese sueño y de pronto eso, una bofetada detrás de otra. Yo tuve mucha suerte, los que hemos ido a España, hemos tenido suerte porque siempre teníamos España. Yo decía, bueno, las cosas no. Yo siempre iba, las primeras 5 películas yo decía, voy y me vuelvo. Voy y me vuelvo. Y eso es lo que yo hacía hasta que conocí, me enamoré de una norteamericana y me casé con ella. Y entonces ya me quedé porque traía 2 hijos que vivían allí. Y pues quedó embarazada con nuestra hija Estela, maravillosa. Ella permanecía allí hasta nuestro divorcio. Hablando de allí, lo que ha pasado de los incendios, Antonio. Impresionante, es muy difícil de leer eso. Hay un hecho que yo creo que es importante. Las construcciones en California y en Los Ángeles, especialmente por la falla de San Andrés, por todos los temas de los terremotos, están construidas en madera. Entonces, que hay zonas que tú, claro, arrasadas. Y eso que va a costar una vida volver a... Increíble. Yo tengo una gente que pensó que se le había quemado la casa, ha quedado la suya y 3 más, porque por lo visto pasó uno de estos aviones enormes, un avión, un airliner, de esto que tira ese líquido rojo o polvo rojo, y por lo visto cayó encima, pero todo alrededor, o sea, es un barrio, ¿cómo te diría yo? Pues imagínate, pues todo el barrio de Salamanca, o incluso mayor, donde no hay nada, entonces se han tenido que ir porque los supermercados no existen, está solo en mitad totalmente, está en mitad de cenizas. Yo creo que el comienzo de los fuegos es accidental. Y es verdad que los vientos de Santana soplaron muy fuerte. Pero después ha habido lo que se llama arsoning. Arsoning es ya gente que va a quemar partes para aprovecharse, entrar en las casas y llevarse, robar. Entonces ya cuando tienes a todas las fuerzas extendidas, ya no van. O sea, es que no te lo puedo ir a atender todos los fuegos, se producen ese tipo. Es lo que hemos visto un poco en La Dana, ¿no? Qué tremendo, cuando llega la tragedia y hay una parte de la humanidad que no te lo puedes creer, que van a sacar partido de eso. Oye, en cuanto a películas de misterio, Antonio, has hecho unas cuantas, pero misterio arqueológico, misterio histórico,
vampiro, aparte de por el casting que teníamos, que éramos todos mucho más jóvenes. Creo que estoy hablando del 94. Pero conocer a Anne Rice fue muy bonito. Fíjate, después yo dirigí la película que se llama Crazy in Alabama en Nueva Orleans y vino a visitarme. Y todos vestidos, ella y sus amigos, eróticos. Porque lo creía, Anne Rice, la madre de los modernos vampiros, lo creía realmente. Ella tuvo, creo que no sé si fue una hija, pero un familiar con leucemia. Y eso fue lo que la obsesionó a ella con la sangre. Y con ahí entró en ese juego y escribió el primer entrevista con el vampiro. Y fue muy bonita rodarla. Fue muy bonita, muy rara, porque claro, los vampiros no pueden llevar de día. Entonces nos tiramos rodando noches, pues 4 meses, 5 meses en Nueva Orleans primero, después rodamos también en París. Nueva Orleans, que fíjate qué lugar, lo que ha sufrido, y lleno de lugares realmente mágicos, de ritos, de... Sí, Nueva Orleans, esa sí es una ciudad mágica. Esa sí es una ciudad mágica, con todo el mundo criollo, y en Savannah, que te conté una anécdota el otro día, que me acordé, que está muy cerca. Savannah, Georgia, que está... Vamos a contarlo ya, que a mí me dejaste... Sí, pero es que aquí yo quiero que la gente se entere de Sí, yo que soy muy directo. Sí, lo que tú quieras, pero nos lo cuentas tan claro y que la gente opine, porque me lo contaste, mira... Se ríe porque... No, pero te digo... ¿Qué te ha pasado esto? Pero te digo una cosa, sí, que pasa, pues sabes. Bueno, venga, Sí, es maravillosa, es un poco de película. Yo decía, Antonio, hay una cosa alucinante en el misterio, que tú crees que lo has visto todo y vivido todo. Pero me pasó una cosa así, pero con una anécdota, ¿no? Y yo digo, ¿te puedes creer? Y te doy mi palabra, y ustedes lo saben, que han seguido este programa 20 años, así como la enfermera, que da un mensaje, que además es un mensaje positivo, mensaje que cambia la vida y que luego me debo localizar, bueno, esto es importante y bonito. Hay otras cosas más inquietantes. Nos la cuenta Antonio y yo le juro que me quedé así. Venga, ¿sabes? Tú has mencionado Savannah. Sí, Savannah, Georgia, es una película para niños. Es una película basada en un personaje que se llama Bob Esponja. Claro. Y que la hemos visto, gracias a mi hija, 183.520 veces. Lo siento mucho. Pero tú estás ahí. Yo interpretaba a un pirata, sí, que se ve malo de la historia y tal. Y bueno, pues estábamos en Savannah, es un sitio muy bonito, muy afrancesado, tiene mucha influencia francesa, ¿no? Pero en todo, en las farolas, en la ciudad, en los parques, en el mobiliario urbano, en todo, ¿no? Y estábamos en un hotel que también tenía esta especie de cosa gótica, ¿no? Y muy recargados, habitaciones recargadas. Bueno, llevamos allí rodando un tiempo y yo había leído, a mí me gusta siempre que voy a rodar a cualquier sitio. He rodado en Argelia, he rodado en Túnez, he rodado en muchos sitios. Alrededor del mundo me gusta saber la historia de los sitios donde estoy, claro. Y además los rodajes son muy interesantes porque tú tienes desde el productor hasta el carpintero, todas las clases sociales de un país están en un rodaje. Y te enteras de muchas cosas, ¿no? Y ves realmente la realidad. Bueno, ahí había era un puerto de entrada, Savannah, de la esclavitud, traída de África. Muchos se enfermaban cuando llegaban allí, los que habían enfermado los tiraban desde luego por la borda. Es aquí donde entra el mundo en América, ojo, ese punto. Sí. Ojo, ¿eh? Y entonces es un enorme cementerio de esclavitud. Y sobre ese cementerio de esclavitud se construye una ciudad. Es más, hay tours de autobuses, como que llevan por Nueva York para ver el Empire State y otros monumentos, para las casas encantadas. La quiere por ver ahí, muy bien. Yo a rodar y de mi historia. Y una noche tenía que levantarme temprano, siempre decía, a las 6 de la mañana tenía el llamado, me acosté temprano, y de pronto estoy en la cama en una habitación grande que tenía como una ventana aquí que daba a un baño, donde había un jacuzzi y una ducha. Pues nada, me meto en la cama, inicio a ver si me quedo dormido y escucho que se conecta la ducha. Escucho el agua de caer y se corta. Cuando hay subida de electricidad puede haber subida de agua. Yo tampoco entendía que... no sé lo que es, pero venga, a dormir. Y de repente, otra vez. Y la segunda vez, yo la sábana, me voy a la ducha. Y efectivamente estaba mojada, yo toco las llaves y tal. Close, cerrado y tal. Y vuelvo a la cama. Y cuando me voy
pero como si alguien mojado se hubiese asomado a la cama, así, y le hubieran caído. Y ahí me entró un canguele por la espalda, que yo entendí que en algún momento de la historia de la humanidad no hombre tuvo cola, porque yo sentí que me hacía una colita por detrás y me hizo un pelo la cabeza. Bueno, me senté en un sillón, puse la televisión, puse un deporte, algo como muy fugaz, gente jugando al tenis, no me acuerdo, y me quedé en el sillón toda la noche. Digo, pero esto, que yo no había agua en la cama. ¿Cómo ha pasado esto? Te digo, es como si alguien, sobrenatural sí, que pero pasa es como aquí. bueno, pero es que nunca lo hemos visto, es brutal. Ahora, yo no sabía, no caí, cuando me lo contaste, que el sitio era ese. Es el sitio, uno de los puntos donde entra el vudú, donde entran los ritos afrocubanos y afroamericanos. Ahí hemos hablado de la mansión La Lauri, de sitios de esclavismo, de zombies en América, entre comillas, entiéndanse, gente sometida a casi catalepsias, a una movida. No está Antonio en un sitio concreto. Yo al verte, yo no caí en que era Sabana. Y he caído ahora. Y claro, la sensación, sea lo que fuere, estamos claros, yo me decía, aquí todos somos escépticos en el aspecto de hablar de cualquier cosa. Es como si se hubiera encendido la lucha y alguien se hubiera remojado, te hubiera lanzado señal a la... Yo lo conté a algún empleado de las chicas que venían afroamericanas a hacer la habitación. Pero ahora te ha dado mismo escalofrío, ¿eh? Ahora recordándolo como lo has recordado, que es otra de las cosas del misterio. Se recuerda y se revive. Sí, algunas de las chicas afroamericanas que venían a hacer la habitación se lo conté y me hacían y se santiguaban y hacían cosas. Qué buenísimo. Oye, lo que yo no sabía es que tú desde joven te había interesado todo el tema de la posible vida fuera de nuestro planeta, la ufología, que es un tema que te gusta. Quería regalarte Sí, algo. me gusta. Quería regalarte algo. Sí, porque tú... De esta forma, si vamos a terminar, me gustaría leerte algo antes. ¿Ah, sí? Sí. No, pues léeme Sí, y yo te lo doy después. No, No tengo porque es muy tiempo. bonito, ¿no? ¿Sabes lo modo, Antonio? Que yo haré el programa entero contigo. Bueno, pero venga, yo te lo digo Porque rápido para que cuentas no las te historias. encuentres con Dale, problemas. dale. No, es que te había hablado antes de la Celestina, que después salta al siglo de oro toda esta tradición de esas brujas, ¿verdad? Con la fabia del caballero de Olmedo, después cuando lo metemos en el romanticismo. Quiero decirte que el teatro ha sido Sí, es sobrenatural española. hay casi un género de sobrenaturalismo. O sea, don Juan de Lorio habla con doña Inés. Tienes que venir un día a contarnos esto. Bueno, de verdad, lo haré, porque me es muy encantaría. bonito. Es que es muy bonito. Es muy bonito, Y es un tema es un precioso. teatro que daba escalofrío a la gente cuando estaba sentada. Don Juan de Lorio ve su propia muerte. Es decir, el coro de ángeles y demonios. Pero eso pasa después a tradiciones incluso más modernas. Naturalmente, ya la última, digamos, de cuando ya entra Freud, el psicoanálisis, el ocultismo, la interpretación de los sueños, el mundo de Dalí, pero también el mundo de Lorca, también Espiritismo. en el mundo de uno de los grandes dramaturgos españoles, que es Valle Inclán, es muy bonito, porque Valle Inclán trae además todo ese mundo gallego, todas meigas, del mal de ojos, de tantísimas cosas que tiene, ricas en este tipo de cultura de lo sobrenatural, de lo mágico, ¿verdad? Y hay una cosa muy bonita que escribe él en Divinas Palabras. Espero no robarte demasiado. No, hombre, no, por favor. Si demasiado tiempo. Lo que hay que hacer es un especial sobre eso. Sí, el teatro sobrenatural español, la gente iba a alucinar. Aquí, esto es de Divinas Palabras. Relata un momento de la obra que me parece súper mágico. Dice, a ver si lo leo, está esto muy pequeñito, pero dice, Noche de luceros. Canta el cuco. Cuando fina suena la risa tremolante del trasno cabrío. Está sentado sobre un peñasco, con la barba greñuda, estremecido por una ráfaga de viento. El paraje se transmuda. El cabrío sentado sobre las patas, en medio de la vereda, ríe con aquella gran risa que pasa retorciéndose por las perillas de su barba. Otra vez se transmuda el paraje. Hay una iglesia sobre una encrucijada. Las brujas danzan en torno. Por la puerta sale un resplandor rojizo y pasa el viento cargado de humo con olor de sardinas asadas. El cabrío sobre la veleta del campanario lanza su relincho. El cabrío revienta en una risada y desaparece el campanario, cabalgando
vuelve a ser el sendero blanco de luna, con rumor de maizales. Marigaila se siente llevada en una ráfaga, casi no toca la tierra, el impulso acrece, va suspendida en el aire, se remonta y suspira con deleite carnal. Siente bajo las faldas las sacudidas de una grupa lanuda. Tiene los brazos para no caer y sus manos encuentran la retorcida cuerna del cabrío. Marigaila se desvanece y desvanecida se siente llevada por las nubes, cuando tras una larga cabalgada por arcos de luna abre los ojos y está al pie de su muerte. ¡Qué maravilla! ¿Cómo escriben estos tíos? ¡Qué bueno! El arrebatamiento del aquelarre. Estábamos viendo las pinturas de Goya ahora mismo. Con el macho cabrío en mitad. Las brujas sobre las escobas, sobre los lomos del macho No has cabrío. hecho Goya, ¿verdad? Has hecho Picasso, He hecho Picasso, no. Lo hizo don Francisco Raval, sí, claro. maravilloso. Pero fuerte también un personaje, ¿eh? Misterioso donde los haya, ¿eh? ¡Qué maravilla, Antonio! Te emplazo como tú quieras, porque sé que vais a tener mucho éxito con el teatro, muchísimo. Hay que muchos millonarios van a ir, estoy convencido de ello. El teatro es un actor español, es una maravilla, porque es un género con una riqueza brutal y conecta con todos los misterios que estaban muy vivos en esa época. Como te gusta mucho la ufología, y esto sería impensable, fíjate, te va a encantar. Bueno, te va a encantar. Bueno, aquí está dedicado, le hemos puesto una cosita que hacen ellos, porque te agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros. Los periódicos, en cierta época, cuando Antonio era un niño, hablaban mucho, más que hoy, del tema ufológico que a él y a mí nos encanta. Me hablabas del monstruo del Teatro Goya, ¿te acuerdas? En Málaga. Sí, sí. Pues en esa, más o menos en esas épocas, el Diario Sur, en portada exclusiva mundial, lo fue, fotografías de ovnis, información sobre Málaga, los reporteros del propio periódico hacen la mayor secuencia de lo que hoy está tan de moda, ¿no? En Estados Unidos, en New Jersey, en Nueva York, año 74, portada del Diario Sur. Esta portada también fue de la vanguardia. 64, has dicho. 74. Sería imposible de encontrar hoy. Además pasa una cosa que sería para otro programa. Unas horas antes de estas fotos hay una serie de casos en diferentes puntos de España, en Salamanca, en Cádiz, en Sevilla, que hacen que, aunque no lo supimos durante muchos años, la CIA, el FBI, la CIA, perdón, encargase un trabajo de qué pasaba en España con estas cosas. Pero dime si la portada no es maravillosa. El Diario Sur de tu tierra. Un regalo precioso. Y te lo agradezco mucho. Antonio Banderas. Un placer. Genio que no pierde el alma de niño. Y esto sí que es maravilloso. Tú tampoco. No, tampoco. Luego voy a comentar unas cosas y parece que me has leído la mente, perdóname. Pero bueno, ¿sabes lo que pasa? Dicen los expertos en neurociencia que hay un proceso que le llaman sinapsis, poda sináptica. Es decir, que hacia los 7 años, fíjate también qué misterio, Antonio, unas partes neuronales muy mágicas que hace, tú has dicho de los niños, se van cortando. Hay quien dice que es la socialización, la llegada del niño a la realidad, la pérdida de la fantasía. Bueno, pues en las tomografías computerizadas, fíjate cómo se va a llamar, poda. Se van cortando. Y hay quien dice que hay personas sensibles que mantienen parte de ese árbol. Yo estoy seguro que tú eres uno de ellos. Gracias, Antonio. Muchísima suerte con Gypsy en el teatro. Gracias por honrarnos con tu presencia en Cuarto Milenio. Y ahora, si te parece, Antonio, vamos de ese viaje de los años 70, de la portada de ese regalo del Diario Sur, pues a la actualidad, donde hay luces, extrañas luminarias en los cielos